En este vídeo vamos a aprender a medir voltajes e intensidades en un circuito con Tinkercad. Bueno, vamos a sacar los componentes. Recordad que a veces os aparece básico, recordad tened puesto todos. Bueno, vamos a sacar una resistencia y vamos a sacar una pila. Aquí. Bueno, esta pila, como veis, es de 9 voltios. Y esta resistencia nos ha salido, siempre sale igual, de 1 kiloohmio. La podemos poner de lo que queramos. Si la queremos de 500 ohmios, pues lo cambiamos aquí y ya está. La vamos a girar para conectarla mejor. La conectamos a la pila, como ya sabéis. Hacéis clic y os van a salir los cables. Ya tendríamos la resistencia conectada a nuestra pila. Si ahora le doy a iniciar simulación, pues inicia la simulación, está corriendo el reloj. Aparentemente no pasa nada. No lo vemos, pero por este circuito está pasando corriente. Únicamente podríamos darnos cuenta porque la resistencia, si la tocáramos, estaría un poco caliente, pero no veríamos nada más. Vamos a medir el voltaje y la intensidad en este circuito. Vamos a detener la simulación. Para ello buscamos aquí el multímetro. Bueno, sacamos el multímetro. Fijaos que el multímetro puede medir amperios. Si yo lo pongo aquí, amperaje. Puede medir voltios, si yo lo pongo aquí, voltaje, o puede medir resistencias. En este caso vamos a empezar midiendo voltajes. Para medir el voltaje en este circuito, yo tengo que dejar el circuito como está, cerrado, que pase la corriente, y tengo que conectar el voltímetro en los extremos del objeto en el que quiero medir el voltaje. Por ejemplo, si yo quiero medir el voltaje entre los dos terminales de la resistencia, pues tengo que conectar el voltímetro a los dos terminales de la resistencia. Cambio de color estos cables, así. Entonces, de esta manera me va a aparecer el voltaje. Le damos a iniciar simulación. Bueno, y ahí me aparece el voltaje 8,97 voltios. Aparece un signo menos porque he conectado el positivo con el negativo. Era por no cruzar cables, por eso, bueno, me aparece el signo menos. Fijaos que no aparecen los 9 voltios que podríamos esperar con esta pila, porque si hemos conectado a este extremo, que está conectado a su vez directamente a la pila, y este extremo aquí, que está conectado directamente a la pila, pues cabría esperar que marcara 9 voltios. No lo marca porque siempre las fuentes de voltaje nunca son exactas y suelen tener alguna pérdida. A medida que se les demande mucha corriente, van a tener alguna pequeña caída de voltaje. Bueno, este es nuestro circuito más sencillo. Lo vamos a dejar aquí aparcado. Ahora imaginad que quisiéramos medir el voltaje, pero con dos resistencias. Pues vamos a sacar otras dos resistencias. Vamos a poner una de 500 ohmios, por ejemplo. Cuidado aquí con las unidades, 500 ohmios. Y vamos a poner otra de 200 ohmios. Sacamos nuestra pila. Aquí la giramos. Bueno, y vamos a conectarlas seguidas, lo que se llama en serie. La conecto. Bueno, ahora pasa igual, si yo enciendo el simulador, pues aparentemente no pasa nada, sí que está pasando corriente y las resistencias se están calentando. Es lo único que observaríamos. Detengo la simulación y vamos a medir ahora el voltaje en las dos resistencias. Sacamos
como aquí son gratis, sacamos 2 multímetros, uno para cada resistencia. Bueno, repetimos, para medir voltajes dejamos el circuito como está y conectamos el multímetro a los extremos de lo que quiero medir, de donde quiero medir el voltaje. Este lo conecto aquí y este lo conecto aquí. Y si quiero medir el voltaje de esta resistencia, este lo conecto aquí y este lo conecto aquí. Iniciamos la simulación y ahí nos daría los voltajes de cada resistencia. Fijaos que si los sumáis os va a dar 8,98 me parece, ¿no? Prácticamente los 9 voltios. Vamos ahora a medir intensidades. Voy a dejar esto aquí para compararlo luego. Bueno, se me ha olvidado cambiar esto de color, lo voy a cambiar de color. Estos serían los cables del multímetro. Bueno, vamos a coger este circuito y vamos a medir la intensidad. Vuelvo a sacar la resistencia, saco la pila y saco ya el multímetro y lo voy a colocar. Lo giramos. Bueno, nuestro circuito sería este. ¿Vale? Como siempre, si yo le doy a iniciar simulación, aquí aparentemente no pasará nada. Ahora vamos a medir la intensidad. Recordad que para medir la intensidad tiene que marcar la A. O sea que lo seleccionamos y ponemos amperaje para que marque la A. Y ahora, para medir intensidades, tenemos que abrir el circuito, quitar uno de los cables y desviar la corriente por el amperímetro. Podéis escoger, da igual este o este, porque toda la corriente es la misma en todo el circuito. Es como un camino, toda la corriente que pasa, todos los electrones que pasan, solo tienen un camino para ir. Entonces, pues, da igual que mida en este camino o en este camino, me va a dar lo mismo. Pues para medir la corriente, desconecto uno de los cables, le doy a suprimir, y la corriente que antes llevaba directamente a la resistencia, ahora la desvío para que pase por el aparato. ¿Vale? Fijaos que ahora la corriente está haciendo este camino, viene por aquí y se desvía por el aparato. Así mediremos intensidades. Le doy a iniciar simulación. Me dice que en este circuito están pasando 8,99 miliamperios. Si yo, por ejemplo, en vez de tener un kilo ohmio, tuviera una resistencia de 500 ohmios, pues en este caso pasaría más corriente porque tiene menos resistencia y en este caso están pasando 17,9 miliamperios. Recordad que el signo menos es porque los he conectado al revés. Bueno, y ahora vamos a medir intensidades en este circuito, en un circuito con dos resistencias conectadas en serie, conectadas seguidas. Saco otro multímetro, saco otra pila y saco dos resistencias. Lo coloco todo, perdón. Aquí esta era de 500 y esta de 200. Voy a hacer lo mismo, voy a poner esta de 500 ohmios y esta de 200 ohmios. Bueno, y ahora vamos a medir intensidades en este circuito. Si yo conectara mi circuito con las dos resistencias seguidas, quedaría esto. Y ahora para medir la intensidad, como solo hay un camino,
la intensidad va a ser la misma en todo el circuito. Ya veremos lo que pasa cuando haya más de un camino, pero por ahora solo tenemos un camino. Si yo quiero medir la intensidad en este circuito, tengo que desconectar uno de los cables, uno de los caminos, y desviar la corriente por el aparato. Por ejemplo, la quito aquí, quito este cable y desvío la corriente por a ver que no se ve bien, aquí, por el aparato. Ahora cuando le dé a iniciar simulación me dirá, perdón, veis que me he confundido, lo he dejado en voltaje, ahí. Cuando le dé a iniciar simulación me dirá que por aquí circulan 12,8 miliamperios. Fijaos que hubiera sido lo mismo desconectar en otro sitio. Podría haber quitado este cable y desviar la corriente en este tramo. Bueno, da igual. Como solo hay un camino, pasan 12,8 miliamperios por cualquier punto del circuito. Como tarea, calculad los voltajes en estas resistencias y la intensidad que circula por este circuito.